Déjeme decirle que estamos a dos días de que sea dictada la sentencia para Genaro García Luna. 2 días que van a significar la condena explícita de lo que fue la política de Felipe Calderón Hinojosa durante aquel sexenio del terror, el sexenio fundacional del máximo terror mexicano a cargo de Felipe Calderón Hinojosa. Mucho se debate y se sigue debatiendo actualmente y se utiliza como arma arrojadiza de unos contra otros el tema de los gobiernos del narcotráfico, de los narcogobiernos. Y hasta ahora sin una prueba que se haya presentado de una manera contundente, pero sí con una elaboración orquestada desde diversos espacios de medios de comunicación extranjeros y con algunas analistas y analistas, digo para estar a tono, con las nuevas fórmulas verbales, nuevas formas gramaticales. Entonces, quienes han tratado de sostener a como dé lugar esa versión del gobierno, del narcogobierno y de los narcopolíticos. La única verdad judicial hasta este momento probada, comprobada y a punto de recibir sentencia es la de que Genaro García Luna, quien fue los 6 años de Felipe Calderón, fue lo que yo llamaba en su momento el vicepresidente ejecutivo, el que ejecutaba las órdenes y el que ejecutaba también a personas y ejecutaba crímenes. Es el único personaje que está sentenciado, procesado, declarado culpable y sentenciado en relación con narcogobierno y narcopolíticos. Es Genaro García Luna y esa demanda no queda solamente para él, porque no queda en la instancia de que Genaro García Luna hubiese atropellado a alguien, hubiese cometido algún tipo de delito imputable a su persona en lo individual, en lo personalísimo. No, es un jurado de Estados Unidos que analizó una serie de circunstancias conforme a su sistema de derecho y que dijo: es culpable Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública de la administración de Felipe Calderón Hinojosa por haber permitido, tolerado y participado y beneficiádose de diversos actos relacionados con el crimen organizado, con el narcotráfico. Con un cinismo a prueba de todo, el propio Felipe Calderón ha tratado de salir adelante, eh, planteando una serie de cosas en las cuales asegura que él sí logró, sí se puso a combatir al crimen organizado. Y sin embargo, lo que seguimos viendo es el hecho de que lo que se planteó durante ese sexenio, que fue terrible, con daños colaterales, con agresiones, con civiles asesinados, torturados, y con un despliegue que era evidente, que era cargado a un lado de la balanza o del estado financiero del crimen organizado en detrimento de otros, y eso justamente exacerbaba los ánimos de defensa y de ofensa de los grupos no favorecidos o no arreglados, no negociados, que no habían entrado en negociaciones con el propio secretario de Seguridad Pública. Todos estos espacios me parece que vale la pena que los tengamos muy claros y que al menos quede claro para estos personajes, específicamente Felipe Calderón Hinojosa, sus familiares metidos en la política que tratan de reivindicar que ese fue un gobierno en el cual hubo el valor suficiente para enfrentar al crimen organizado y no como ahora, y el propio Felipe Calderón planteando que cuando el Estado abdica de su responsabilidad es cuando permite que sucedan este tipo de cosas como las que se están viviendo, pues entonces recibe respuestas, sobre todo en redes sociales y algunas declaraciones en las cuales se le hace ver, se le restriega el hecho de que su sexenio fue un sexenio dominado por el crimen organizado con un personaje como Genaro García Luna, que ya fue declarado culpable. En el sistema de Estados Unidos lo declaran culpable un jurado, pero luego un juez es el que valora exactamente qué tipo de castigo se le va a poner a ese personaje. En este caso ha sido el hecho de que pueden ser 20 años mínimo de cárcel que se le puedan decretar por los delitos por los que ha sido declarado culpable García Luna, hasta la prisión perpetua. Y en todo ello hay que estar atentos a las declaraciones, a los recovecos
declarativos, ya no judiciales, que se puedan dar. Estamos a 2 días de que se emita esta sentencia. Será la máxima, como lo está pidiendo la Fiscalía de Estados Unidos, será benévola, solamente 20 años. Habrá más adelante algún tipo de negociación, oferta para reducir la condena si es que acepta finalmente ser testigo protegido y declarar lo mucho que sabe, de lo mucho que hizo durante esa administración de Felipe Calderón. Ya lo veremos, pero por lo pronto a mí me parece que sí vale la pena resaltar el cinismo absoluto de Felipe Calderón, por un lado, y por otro, que quienes siguen abundando sin dar pruebas en esta tesis del narcogobierno y la narcopolítica, que lo demuestren y entonces obviamente que habrá materia para analizar, para discutir, pero hasta ahora lo único cierto es lo relacionado con Felipe Calderón y eso a veces a algunos comentaristas, analistas o analistas pareciera que se les resbala y no lo ubican y no lo precisan. Por otra parte, creo también que eso lo escribo en la columna astillero de este día, publicada en La Jornada y en otros medios de comunicación, el hecho de que digo que sin plantearlo explícitamente, parecería que estamos entrando en una nueva etapa. Ustedes dirán si es positiva o es negativa y en qué términos, pero sí me parece que se va dando ya un proceso en el cual diariamente nos vamos enterando de hechos que implican detención de jefes del crimen organizado a niveles regionales, operadores, es decir, una acción más directa contra estos personajes. Y por otra parte, también el hecho de que junto con todo ello se están dando también más hechos violentos y en algunos casos de agresión o de detención de civiles en circunstancias preocupantes en cuanto no parecieran obedecer ni a una orden judicial ni a una acción limpia en términos jurídicos de detención y aprehensión de personas. ¿Qué es lo que estamos viviendo? No lo sé con precisión, simplemente releí lo escrito en la presentación y lo dicho por el propio Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien en la mañanera donde la presidenta anunció la estrategia de seguridad pública y habló ampliamente García Harfuch, hubo algunas partes que yo menciono hoy en la columna astillero y que digo yo que se asentaron líneas que van más allá de la ahora desaparecida frase de abrazos, no balazos, porque mencionó, entre otros puntos, que los 3 objetivos principales para la construcción de una paz duradera en el país uno de esos objetivos uno de los 3 objetivos principales es neutralizar generadores de violencia y redes criminales con atención a zonas de alta incidencia delictiva. Neutralizar generadores de violencia. En el lenguaje policíaco y de nota roja e incluso en boletines de prensa de la Sedena, de Marina, de Fiscalías, a veces se utiliza ese término eufemístico, neutralizar. Se neutralizó a 6 delincuentes. ¿Qué quiere decir? Que cayeron bajo balas disparadas por elementos de esas fuerzas armadas o policíacas. Neutralizar en este caso lo que se está diciendo es precisamente neutralizar generadores de violencia, es otro de los neologismos que se usan mucho ahora. No son delincuentes, no son narcotraficantes, no son criminales, son generadores de violencia. Entonces, aquí lo que se dice es neutralizar generadores de violencia y redes criminales con atención a zonas de alta incidencia delictiva. También dijo García Harfuch que el Sistema Nacional de Inteligencia, que por cierto la presidenta Sheinbaum acaba de anunciar que envía una iniciativa de reforma para que se cree ese Sistema Nacional de Inteligencia, pero adelantó García Harfuch, dijo que ese sistema va a permitir que la inteligencia naval, la inteligencia militar y la inteligencia financiera se traduzcan en productos que se puedan integrar de manera adecuada en las carpetas de investigación y traducirse, así lo dijo él, en productos operables. Yo pregunto si estamos entrando ya en una etapa de una mano dura, o sea, de fuerza en el ejercicio del combate al crimen organizado y también de liberar un tanto
la operación del gatillo. No lo digo ni siquiera en una situación de crítica a lo que va sucediendo, sino de preguntarnos en qué etapa y en qué fase estamos entrando y si fuera esta de una mayor fuerza del Estado mexicano para tratar de tener una mayor neutralización de generadores de violencia y para convertir la inteligencia en productos operables en términos de carpetas de investigación, pues creo que hay que estarlo viendo porque sí percibo que ha ido subiendo el nivel de estos hechos que voy comentando y que en su momento analizaremos en sus términos exactos. Es temprano para emitir un juicio sobre esta evolución que me parece que se va dando. Ya no se habla de abrazos, no balazos, sino que se está entrando a una nueva etapa. En fin, antes de que entremos en un ratito más con nuestra compañera Jacaranda Correa, déjeme decirle que se ha planteado la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York pidió este lunes al juez Brian Cogan atrasar un día la primera audiencia en Brooklyn de Ismael El Mayo Zambada, la cual estaba prevista para el jueves 17 de octubre. Ahora los fiscales han pedido la comparecencia para el viernes 18, argumentando razones logísticas. De acuerdo con un documento del Departamento de Justicia, la defensa de Zambada no se opone. Si el juez concede el cambio, Zambada comparecerá el viernes. Por otra parte, mi compañera Alex Fernanda me comparte la información de que Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson han sido galardonados con el Premio Nobel de Economía por sus contribuciones al entendimiento de las diferencias en la prosperidad entre las naciones. El anuncio fue hecho por la Real Academia Sueca de las Ciencias, destacando el impacto de sus investigaciones sobre cómo las instituciones sociales y políticas influyen en el desarrollo económico de los países. Este reconocimiento subraya la relevancia de su trabajo centrado en las instituciones como motor, en las instituciones como motor de la prosperidad o el estancamiento de las sociedades. Por otra parte, pues aquí está, mire, el tuit que le he mencionado, que lo puso ayer a la 1:00 p.m. 21 minutos, pues este hombre que hace gala de sí mismo, Felipe Calderón, que puso: yo sí combatí a la delincuencia y al crimen organizado con toda la fuerza del Estado, porque eso es lo correcto, porque es el deber de cualquier gobierno. Lo que causa la violencia no es combatir a los criminales, sino dejarlos apoderarse del país. La violencia se debe a la disputa territorial entre grupos y a la ausencia del Estado que deja a los ciudadanos a merced de los criminales.